Grupo Fórmula presenta. A lo largo del 2021 hemos vivido y narrado los hechos más relevantes de México y el mundo. La tragedia de la línea 12 del metro, inundaciones, los presidenciables, violencia y corrupción, la pandemia que no termina, migrantes y el drama sin fin, la era Biden. Acompañe a Joaquín López Dóriga a revivir y analizar los hechos que nos han marcado. Esto es Revisión 2021. Grupo Fórmula, radio, televisión e internet. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana. Estamos transmitiendo en este momento a través de 95 estaciones de radio en todo el país. Estamos también en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Estamos al aire en este momento en Telefórmula, Easy, canal 121, en Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153, en Dish. Estamos al aire en este momento en el canal 354 y también estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos también para todos nuestros paisanos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com, y en TikTok estamos en la cuenta radio-form. Pues hoy es lunes 3 de enero de este 2022, el año nuevo, que ya celebramos el sábado 1 de enero, y en este lunes 3 de enero vamos a seguir con la recuperación de lo que fue el año 2021, un año que se puede entender como el antes y después, no solo de este gobierno, y yo diría yo también el antes y después de este país. Vamos a ver si de verdad será un antes y un después. En agosto seguimos con con esta revisión, con esta recuperación, porque sabe que luego hay cosas fundamentales que se olvidan y otras que en su momento no conocimos. Vamos al tema, la inédita crisis del Tribunal Electoral, la insistencia del presidente para juzgar a sus antecesores, ¿sí? Él hablaba del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llegó a tener 4 presidentes en una semana. 4 presidentes en una semana. La tercera ola que estaba creciendo y era agosto. Empezamos pues con todo esto porque este mes que estamos revisando, agosto, comenzó con el fracaso, ¿sí? El fracaso o decepción, yo le diría fracaso, a la consulta para enjuiciar o no a los expresidentes. A quienes tenía el presidente López Obrador en la lista para enjuiciar, a los que han mencionado, a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo, perdón, a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fue el domingo 1 de agosto, estos fueron los resultados. Participaron 6.663.000 ciudadanos, todos movidos por Morena, sí, y que equivalía al 7.11% del padrón electoral. Estamos hablando de que hubo una participación mayoritariamente a favor del juicio de los expresidentes. 97.7% se pronunció a favor de juzgar a los expresidentes y apenas el 1.5% dijo que no los juzgaran. Esto costó al país, bueno, a los mexicanos, a los impuestos, 528 millones de pesos, que es nada comparado con lo que había propuesto el presidente para la revocación de mandato. ¿De cuánto? De unos 5,000 millones de pesos. De esto hablé, de la consulta para juzgar a los expresidentes, con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien había sido acusado por el presidente López Obrador una y otra vez de boicotear la consulta para juzgar a los expresidentes, como lo ha acusado después de esta consulta de boicotear la consulta para la revocación de mandato. Hola Joaquín, qué gusto de saludarte, te mando un abrazo afectuoso. Mañana el presidente, que no tiene entusiasmo por la consulta, que no la quería el INE,
que tampoco tienen entusiasmo por la democracia, que son unos antidemócratas y todo lo que ha venido diciendo a lo largo de esta campaña contra el INE. Bueno, al presidente yo no tengo nada que decirle. A la ciudadanía sí, que a pesar de las campañas de descalificación que han venido sosteniendo con base en una enorme cantidad de mentiras, que el INE no estaba trabajando para que esta consulta fuera un éxito, pues la mejor prueba de que esto no fue así es que desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista del compromiso ciudadano de trabajar con el INE para que pudieran instalarse más de 57,000 mesas de votación, pues la consulta es absolutamente exitosa. El grado de participación puede deberse a muchas circunstancias. Por cierto, nunca antes había participado en un ejercicio con la seriedad, con el profesionalismo, con las garantías que el INE dio para en cada vez que realiza su trabajo. Pues 7 millones de personas, casi 7 millones de personas, no es una cifra para nada despreciable. Es cierto, lo decía a nivel comparativo, en otros países el porcentaje es bajo, pero también es cierto que esta es la primera vez que se realiza un ejercicio de esta naturaleza y el hecho de que haya salido bien, pues habla ya del éxito y que hay que, digámoslo así, desmentir y que el mismo trabajo, el resultado desmiente estas acusaciones falsas de que el INE no quería este ejercicio. Si no hubiéramos querido hacerlo, a pesar de todos los trabajos de distintos poderes, quien la pidió, quien la avaló y quien la convocó, que dejaron solo al INE, pues el INE habría podido escudarse, Joaquín, en lo que dice la Constitución. La Constitución dice con todas las letras que cuando no hay suficiencias presupuestales no se tiene por qué realizar este ejercicio y sin embargo el INE, contra viento y marea, permitió que ayer millones y millones de ciudadanos pudiéramos ir a las urnas y pronunciarnos sobre un tema pues que probablemente no sea el más adecuado para estos ejercicios, pero no me toca a mí juzgarlo, y con una pregunta que, lo digo eso sí con mucha franqueza, era muy difícil de entender y que permitía interpretaciones distintas respecto a cuáles eran sus consecuencias. Pero para el INE, Joaquín, el ejercicio, como lo hemos venido diciendo desde hace ya muchos días, era un éxito y es un éxito. Habrá muchas cosas que mejorar hacia el futuro. Ojalá y haya preguntas realmente trascendentes que someter a la consideración de la ciudadanía, pero las consultas ya llegaron para quedarse y hoy finalmente, por primera vez, tenemos una consulta a nivel nacional hecha con todas las garantías que la Constitución exige para estos ejercicios. Tú habrás registrado que entre la ciudadanía hay una percepción porque de diferencia con lo que dices tú y el presidente, que los dos hoy coincidieron, fíjate cómo están las cosas, que los dos están muy Por distintas razones. Yo coincido porque el trabajo de organización, yo digo que fue un éxito porque el trabajo de organización fue impecable y que el INE hizo todo lo que tenía que hacer. El presidente coincide por otras razones, pero me da gusto de vez en cuando coincidir con el presidente de la República, no decirlo. Pero también dice que el INE no quería y que puso pocas casillas y todavía había un problema, yo creo que también de información, porque el presidente dijo el sábado, que andaría por Nayarit, que votaría si había cerca o en una casilla de estas especiales. Nadie dijo que no había, ¿o sí? Sí, claro que lo dijimos. Por eso es importante que la ciudadanía se informe para saber cómo participar, Joaquín. Mira, déjame decirte esto. A lo largo de las últimas semanas ha habido una gran cantidad de mentiras que claramente tenían un propósito de denostar al INE, descalificar al INE, pero afortunadamente el INE logró desmontarlas. Como usted registra, el discurso del presidente no ha tenido ningún cambio y la respuesta de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, tampoco. Después de los anuncios de los días grises por ponerles una coloratura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estuvo al borde de la crisis. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Agosto nos sacudió con una crisis no vista en el Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál? La crisis en el Tribunal Electoral de ese Poder Judicial de la Federación. Alguien me dijo en algún momento, no, pues es un tribunal pequeño. No, nada de pequeño, no. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el mayor tribunal constitucional solo después de la Suprema Corte de Justicia.
Con este comparativo se retrata la crisis de agosto, la crisis que vivió el Poder Judicial de la Federación. Todo comenzó cuando 6 de los 7 magistrados decidieron destituir de la presidencia a José Luis Vargas Valdés, quien había sido señalado por los medios, ¿sí?, como el magistrado de Morena, el magistrado de la 4T, el magistrado que además tenía una investigación abierta en la Unidad de Inteligencia Financiera por el manejo no claro de algunos recursos. Ese mismo día, el Pleno del Tribunal Electoral eligió a Reyes Rodríguez Mondragón para sucederlo. Días antes, el destituido Vargas se había referido a sus compañeros magistrados como manada. Así se llevaba. Y bueno, quiero decirle que Vargas Valdés calificó esta destitución como un golpe de Estado. Esto fue lo que me dijo aquel mismo 5 de agosto, el destituido presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas. Hola, Joaquín, buenas tardes, un gusto saludarle. Y sí, me puedes seguir diciendo presidente porque desafortunadamente nos amanecimos con 2 presidencias en el tribunal, una que es la legal, que es la que yo sigo ocupando, y pues otra que es la que se dio fuera del margen legal, que es la que se está ostentando como tal el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. O sea que Reyes Rodríguez Mondragón es un presidente espurio. Mire, no le quisiera yo dar ese calificativo, pero lo cierto es que es un presidente que no llegó por la vía institucional, no llegó a través de un procedimiento previsto en la ley, y pues llegó pues a través del albazo político, a través de la sorpresa, a través de haber excluido a 2 magistrados del Pleno, a través de haber usurpado mis funciones como presidente en funciones, otra magistrada, la magistrada Otalora, quien se erigió como magistrada presidenta sin tener esa calidad, y pues al haber designado una presidencia que no está prevista en la ley, porque lo que está previsto en la ley es que las presidencias del tribunal durarán 4 años, y la única forma de salir de ellas es o por la renuncia, o por la muerte, o en este caso por la ausencia definitiva, y no a través de una revocación de mandato, que en este caso no está prevista en la ley. Bueno, a ver, pero entonces, si es producto de un albazo y es producto de una violación a la ley, pues es un presidente espurio. Vamos, eso es inevitable decirlo, el magistrado José Luis Vargas. Pues ahora se utiliza ese término, pero yo simplemente me remitiría a que no tiene las calidades, Joaquín, y no tiene las calidades porque evidentemente yo sigo teniendo pues la administración del tribunal, el turno del tribunal. Entonces pues esta persona que mi par, el magistrado que se está paseando por los medios diciendo que es el nuevo presidente del tribunal, pues creo que tendría que por lo menos esperar hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva quién tiene la legitimidad en el cargo de la presidencia del tribunal. Bueno, pero a ver, magistrado José Luis Vargas, lo han acusado de enriquecimiento ilícito, los documentos los aportó la Unidad de Inteligencia Financiera, los entregó a la Fiscalía General de la República y el fin de semana se reactivó este caso. ¿Esto no pasa por su salida? Bueno, usted sabe, Joaquín, que actualmente en nuestro país la Unidad de Inteligencia Financiera es una policía de persecución política, y eso es lo que yo he vivido desde hace 1 año y medio. También lo que le puedo decir es que yo he corroborado con el Ministerio Público todos y cada uno de mis ingresos, de mi patrimonio, que es absolutamente lícito. Y no solo desde que soy magistrado de la Sala Superior, sino que incluso fue más allá de 2013 a la fecha, cuando antes de que yo fuera magistrado, que era litigante jurídico. Y posteriormente la unidad, en una apelación absolutamente anormal, porque no tiene el carácter de víctima ni está legitimado, le dieron entrada a su apelación y determina un juez de control que, si bien no hay elementos de enriquecimiento ilícito, podría, no se investigó lo suficiente en torno al lavado de dinero. Si el delito de lavado de dinero exige un delito previo, que es precisamente la procedencia ilícita de los recursos,
y el Ministerio Público me acaba de declarar que mis recursos son lícitos, pues yo me pregunto dónde está el ilícito, dónde están los hechos. No presentan ningún hecho, denuncian un delito en abstracto, Joaquín, y eso pues evidentemente no soy el único que lo está padeciendo a la Unidad de Inteligencia Financiera ni a su titular, y sabemos pues que hay fines políticos y que por supuesto no están disasociados de pues lo que está pasando en el tribunal. Esa misma jornada, 5 de agosto, entrevisté al nuevo presidente o al presidente designado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Acaba de decir José Luis Vargas que en qué mandato jurídico se basa la designación de usted como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El artículo 99 de la Constitución establece que la Sala Superior ejerce autonomía e independencia en sus decisiones y particularmente es la instancia soberana para designar la presidencia del Tribunal Electoral. También lo establece así la ley orgánica, el artículo 169, es facultad del Pleno de la Sala Superior velar por el correcto funcionamiento del tribunal, del desempeño de la presidencia y por lo tanto si la Sala Superior es quien designa, implícitamente también puede remover. ¿Por qué digo implícitamente? Porque no está prohibido la remoción y ante esa falta de disposición expresa lo que hacemos es una interpretación constitucional de manera independiente y autónoma para llegar a esta decisión. Dice el magistrado José Luis Vargas que él sigue siendo el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Tenemos dos presidentes del tribunal? Tenemos una opinión diferente y ayer la Sala Superior en una sesión pública ante los ojos y de cara a la ciudadanía tomó una decisión respecto de su remoción y la designación para seguir trabajando en reconstruir los pisos fundamentales de un órgano colegiado, que es la confianza, el consenso y sobre todo la confianza pública, ¿no? Yo, lo de ayer fue inédito, incluso yo lo transmití en mis plataformas en vivo y yo lo seguí, dejé de ver las Olimpiadas y me fui a ver la sesión de ayer porque estaba viendo algo inédito en la historia de la jurisprudencia en México, de los tribunales, sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí fue inédito, Joaquín, como inédito fue pues tomar la decisión en virtud de la ruptura del orden legal al que nos llevó pues la suspensión unilateral de una sesión pública, el no someter a votación del Pleno el punto que se estaba solicitando, el no respondernos a la petición que hicimos de que el magistrado José Luis Vargas reanudara la sesión y entonces ante la ausencia la magistrada Yanino Tálora como decana por Ministerio de Ley, que también hay fundamento legal para ello, reanudó el desarrollo de la sesión pública. Sí. Ahora, ¿quién tiene el control de los aparatos, de los instrumentos del tribunal? Hace un momento el magistrado Vargas me decía que tiene hasta el turno, algo así me dijo. ¿Quién maneja las plataformas, la página del tribunal, la orden del día? ¿Quién despacha en la oficina del presidente del tribunal? Mira, la Secretaría General de Acuerdos, Joaquín, es la que se encarga de la operación respecto de las demandas, los recursos de impugnación que se están recibiendo día con día. Y la responsabilidad del correcto funcionamiento pues es de todos los integrantes del Pleno. Pero Reyes Rodríguez duró poco, renunció y en solo una semana el Tribunal Electoral tuvo 4 presidentes. El pasado 9 de agosto José Luis Vargas tuvo que abandonar finalmente la presidencia de ese tribunal y el 2 de septiembre Reyes Rodríguez fue elegido nuevamente presidente del tribunal, ahora sí, hasta el próximo octubre de 2024.
Voy a unos anuncios y vamos a ir a la Suprema Corte, porque en la Suprema Corte no la tenían fácil tampoco. Continúa. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El Poder Judicial pues seguía siendo pues motivo de disputa. ¿Por qué? Porque en la reforma, como le había informado a usted en esta revisión, en la reforma al Poder Judicial de la Federación, el Poder Ejecutivo incluyó un transitorio número 13 para ampliar de 4 a 6 años el mandato constitucional del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar. Esto violaba la Constitución porque su mandato, la Constitución habla de 4 años, y un transitorio de una ley secundaria, como es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no puede, ni podía, ni puede, ni podrá nunca modificar la Constitución o ir en contra de la Constitución. Esto llevó al ministro Saldívar, después de un gran desgaste, debo decirlo, a tomar una decisión, que no aceptaría esa ampliación, y lo entrevisté el 9 de agosto. Dijiste que que rechazas esta ampliación de mandato de 4 a 6 años, que fue aprobada en este transitorio que se agregó al proyecto que luego se aprobaría del Poder Judicial, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Te llevó mucho tomar esta decisión, Arturo? Yo creo que la decisión tiene 2 pasos: uno, tomarla, y luego buscar cuándo es el mejor momento para ejecutarla. Lo más complicado pues fue pasar estos 4 meses, como lo hemos platicado en otra ocasión, sí, con un desgaste muy fuerte, con presiones de todo tipo, pero yo privilegié cuidar al Poder Judicial, cuidar la reforma judicial, que me parece que es prioritaria para poder avanzar hacia una mejor justicia, de tal suerte que ahora que se dieron los tiempos para que yo pudiera manifestar y comunicar mi decisión, lo hice, y yo creo que es lo mejor para el país y para el Poder Judicial. Yo puedo coincidir en eso, Arturo. Lo que pregunto es, ¿no fue mucho tiempo? ¿Valió la pena esperar este tiempo ante el desgaste que estás mencionando incluso tú? Sí, por supuesto que valió la pena desde el punto de vista de cuál era mi prioridad. Mi prioridad era cuidar al Poder Judicial y cuidar la reforma judicial, de tal suerte que en una primera etapa esperé a que concluyera el proceso legislativo. Después, a que se publicara la reforma. Cuando entró en vigor, de inmediato activé el procedimiento para que la Corte pudiera pronunciarse sobre el transitorio. Esperé también todo el plazo que había para impugnar este transitorio, y a unas horas de que el ministro Franco presentara su proyecto sobre este procedimiento especial para que la Corte se pronuncie sobre el transitorio, fue que consideré oportuno ya dar a conocer a la opinión pública cuál era mi decisión. Ahora, hasta donde tengo entendido, el proyecto del ministro Franco, que ya circuló, según me dices, entre los ministros de la Corte, vendría en el sentido de que viola la Constitución esta extensión de mandato, ¿no? No conocemos el proyecto, se repartió hoy en la mañana, prácticamente los ministros y ministras no lo hemos podido revisar, y te adelanto que hoy se tomó la decisión por consenso del Pleno de que, a diferencia de lo que yo había planteado originalmente, que se viera la consulta que se diera en este mes de agosto, quedó por definirse la fecha más adelante. Bien. Ahora, el procedimiento de la consulta a los ministros del Pleno, ¿sigue su camino o ya se desecha? No, sigue su camino. Lo que ahora estamos por definir, sobre todo a partir del pronunciamiento que yo hice el viernes, que ya quita mucha presión al asunto, es si vamos a resolver primero las acciones de inconstitucionalidad o eventualmente en algún momento resolvemos la consulta. Esto ya ha tranquilizado mucho las aguas, de tal suerte que ahora el Pleno se está tomando con tranquilidad,
cuándo vamos a ver estos temas. Dijo el presidente, después de que desayunaste con él la semana pasada, que tus propios compañeros no te quieren, ¿es así? Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. Yo les expreso a todas y todos ellos, como siempre, mi respeto y consideración. Porque yo recibí un comentario que me decía, bueno, eso es lo que le contó Arturo Saldívar al presidente, que por eso no avanza en la extensión de mandato. ¿Qué fue lo que yo le conté? Sí, eso, que tus compañeros no te quieren y que por eso no avanza la extensión de mandato. Bueno, no es exacto, y el presidente tampoco dijo que yo le hubiera expresado algo en esos términos. No dijo que tú. Él dio el hecho como algo consumado, que los propios ministros no te quieren, no quieren al ministro Saldívar por su lucha contra la corrupción. Pues eso, te reitero que habría que preguntárselo a ellos. Desde luego, lo que está en juego en la Corte y en el Poder Judicial, pues son dos proyectos. Un proyecto que yo encabezo desde hace 2 años y medio para modernizar y renovar el Poder Judicial, y sin duda que sigue habiendo inercias dentro y fuera del Poder Judicial que pretenden y les gustaría volver al pasado, a tiempos de corrupción, de nepotismo, de abusos, de irregularidades. Sin duda, como en todos lados, cuando se busca una renovación, una transformación, pues hay dos visiones. De hecho, me parece que en la elección de presidente de la Corte, en la que yo participé, pues estaban disputándose precisamente dos visiones de Poder Judicial, y lo que seguiremos impulsando Poder Judicial. Ahora, sí existe, digamos, dos grupos, un grupo que simpatiza con Saldívar y un grupo que no simpatiza con Saldívar, ¿no? A ver, en la Corte siempre ha visto distintas visiones. Esto no es de ahora, es de siempre. Hay quienes están de acuerdo, con simpatía con lo que está haciendo, hay otros que quizás no, pero eso ha pasado en todas las etapas de la Corte. Somos un órgano colegiado de 11 integrantes, es totalmente natural. Lo que sí es importante es que todas y todos hemos actuado siempre, no ahora, con gran institucionalidad, y nuestras diferencias, que son normales, se procesan dentro de la Corte, cuidando las formas y sobre todo respetando a la institución. Ahora, el presidente dijo que solo tú puedes garantizar la limpia, la honestidad, la reforma del Poder Judicial de la Federación, porque los demás ministros no, creo que dijo que eran deshonestos, o no dijo corruptos, deshonestos. Yo reitero lo que he dicho varias veces, le agradezco muchísimo al presidente sus numerosas referencias generosas sobre mi persona, y por lo que hace a mis compañeras y compañeros les expreso mi consideración y respeto. Ahora, cuando el presidente, tú no te sientes mal, Arturo Saldívar, estoy hablando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el presidente dice que el Poder Judicial solo está en la podredumbre. A ver, el presidente hace un juicio crítico de vicios, de problemas que hemos tenido. Lo importante es que llevamos 2 años y medio avanzando muchísimo en el combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso sexual, a la violencia de género, de tal suerte que si se consolida la reforma judicial aprobada, me parece que al final de mi gestión dejaremos un mejor poder judicial, y ya con muchos de estos avances, con muchas dificultades de que sean revertidos. Y por supuesto, yo supongo que el que te suceda al frente de la Corte el primer día de enero de 2023 tendrá que llevar adelante, seguir con este proceso, ¿no? Será decisión de mis compañeras y compañeros quién me va a suceder. Yo desearía y esperaría que quien llegue tenga también una vocación de seguir en la profundización de la modernización del Poder Judicial, y que no tengamos un retroceso que sería muy lamentable para el país. Yo creo que un retroceso ya no se puede dar, ¿no? ¿O sí? ¿O siempre es posible? Siempre se pueden dar retrocesos porque tenemos inercias institucionales de vicios de décadas.
Por eso es muy importante que se consolide la reforma judicial, porque de lo contrario sí hay riesgos de que incluso simplemente de manera inercial demos pasos al pasado. Bien, Arturo, pues te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono. Hoy han sido tus días más duros, esta conversación, han sido tus días más duros al frente de la Corte, ¿no? Mira, a partir del viernes dejaron de ser los más duros. Yo creo que fueron 4 meses extraordinariamente difíciles. Me parece que al final se dio una buena salida. También me parece que mi intervención en el Tribunal Electoral ha sido importante, ha sido valiosa, de tal suerte que el día de hoy te puedo decir que estoy sumamente satisfecho con lo que se ha logrado, porque privilegié al Poder Judicial frente a los costos políticos personales, y estoy listo para redoblar esfuerzos y trabajar intensamente para dejar un Poder Judicial modernizado, renovado, que sirva mejor al pueblo de México. Déjame nada más una pregunta más, esta ya es curiosidad. Cuando en el desayuno le dijiste al presidente que tú ya no seguías con el proyecto de extensión de mandato, ¿qué te dijo? El presidente siempre ha sido conmigo muy generoso. Él me expresó su respeto y su apoyo a la decisión que he tomado. Él ha sido muy respetuoso con los procesos dentro del Poder Judicial. Bien. Pues gracias, Arturo, te mando un abrazo y felicidades hoy en tu cumple. Hoy sí vas a celebrarlo, ¿no? Sí, hoy sí ya nos toca celebrarlo, claro que sí. Un abrazo con el afecto de siempre, Joaquín. Muchas gracias por todo. Igualmente, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de los anuncios, la pandemia, para arriba. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Agosto sumó 500,000 de casos de COVID. El mes de toda la pandemia que más casos registró la Secretaría de Salud. Estoy hablando de las cifras de la Secretaría de Salud. ¿Esto qué llevó? ¿A qué llevó esto? A que los hospitales estuvieran llenos y que cientos de miles de familias tuvieran que atender a sus enfermos en casa, lo que a su vez produjo, pues, quiebras familiares. ¿Por qué? Por los gastos. En plena tercera ola de contagios de COVID-19 y al elevarse en 49% la ocupación hospitalaria en el país, las familias están optando por cuidar en casa a sus enfermos, lo que representa un gasto promedio de 16,150 pesos semanales debido al pago de consultas particulares con médicos y neumólogos, la compra de medicamentos, canalización del paciente y renta de oxígeno o concentrador. Pero si el enfermo requiere hospitalización, el gasto va desde los 25,000 hasta los 50,000 pesos diarios, dependiendo de la gravedad. Datos arrojados por el sondeo de mercado de los distintos insumos y gastos que conlleva enfermarse de COVID-19 durante la tercera ola, elaborado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Su presidente, Cuauhtémoc Rivera, agregó que los concentradores de oxígeno pueden incrementar hasta en un 25% el recibo de la luz de los hogares mexicanos. Enfermarse de COVID sí sale caro. Atenderse en casa llega a poder costar 16,150 pesos. Irte a un hospital te sale a 25,000 a 50,000 pesos diarios la atención médica. Una enfermedad de COVID promedio dura de 2 a 3 semanas y esto ha descalabrado la economía de las familias ya de por sí muy lacerada. Muchas familias se han tenido que desprender de bienes y de propiedades para poder resolver las facturas hospitalarias o para poder atender a sus familiares en casa. Condición que merma los bolsillos y ahorros de los hogares, quienes se han visto obligados a solicitar préstamos bancarios o a amigos, empeñar o vender autos, joyas, objetos de valor, computadoras y celulares para atender a su familiar enfermo de COVID-19 en casa. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes destacó que la gente se encuentra desesperada al ver que la tercera ola de contagios y muertes sigue prolongándose, mientras que las autoridades sanitarias no atienden la problemática. De acuerdo con el último reporte técnico de la Secretaría de Salud, la ocupación hospitalaria se incrementó un punto porcentual en camas generales para ubicarse en 49%
49% y 2 puntos en camas con respirador mecánico, por lo que se sitúa en 41%. La Secretaría de Salud exhortó a la población en general a solicitar atención médica oportuna en caso de presentar algún síntoma de COVID-19. Los signos de alarma pueden ser dificultad para respirar, pulso y respiraciones aceleradas, fiebre que no se quita, dolor en el pecho o el tórax. En niñas y niños, el llanto persistente. Las personas con signos de alarma por COVID-19 pueden llamar al número de emergencia 911 de cobertura nacional para ser canalizadas a los hospitales de acuerdo con la disponibilidad. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. A todo esto se sumaba los datos que me dio el doctor Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, de los millones de mexicanos que habían tenido contacto con el COVID. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, a tus órdenes. A ver, 2 aspectos. Veo en tu cuenta de Twitter, dices: actualizo mi estimación y proyección de infecciones activas totales en México al 10 de agosto 2021. Y no, la verdad no le entiendo. ¿Nos la quieres explicar? Claro que sí, con mucho gusto. Esta información son con base en los datos abiertos de la Secretaría de Salud, ordenada por fecha de inicio de síntomas, ¿no? Que es, digamos, el dato más cercano en qué momento se dan las infecciones. Y esto hay que multiplicarlo por 30, porque ya sabemos que ese es el factor, porque hay que multiplicar los casos confirmados, porque en México se hacen muy pocas pruebas. Entonces, eso nos da una idea de cuántas infecciones activas hay en este momento en México. Entonces, en la parte roja, pues es lo que se ha reportado hasta el momento, quitando las últimas 2 semanas, porque, como recordarás, pues llega con mucho rezago la información. Entonces, la información de las últimas 2 semanas hay que ignorarlas porque está muy completa. Entonces, hasta donde llega la curva roja es justo hasta el 27 de julio, que es 2 semanas atrás. Y el resto, la curva negra, es una proyección de la tendencia que traen estos datos abiertos y con los que trata uno de estimar, bueno, más o menos hasta dónde podría llegar los contagios. Ahí pongo un punto amarillo que nos da el día de ayer, que aunque no tenemos el dato confirmado, pero más o menos por ahí debe de andar. Entonces ya pareciera ser que ya estamos cerca de alcanzar un pico de contagios y podríamos iniciar un descenso en este mismo mes, quizás la próxima semana, en las próximas 2 semanas. Ojalá, porque ayer se mantuvo otra vez por encima de los 19,555 para un total de 2,997,000, casi 298,000 casos. Es decir, ya estamos por rebasar los 3 millones de casos. Pero me dices, Arturo Erdely, doctor Erdely, que esto hay que multiplicarlo por 30. Sí, en el caso de los casos confirmados, ese es el factor. Esto lo vimos pues desde hace más de un año, cuando teníamos acceso a las estimaciones del modelo Centinela. Te acordarás aquella discusión de que si el factor era 8, era 30. Ya después, con los datos a finales de año que nos dio el Instituto Nacional de Salud Pública, pues se corroboró que efectivamente el factor es 30. Y muy importante, este factor es para casos confirmados, no se debe aplicar a defunciones confirmadas. Las defunciones confirmadas tienen que multiplicar por 2 aproximadamente. A ver, estamos hablando, entonces sí me pierdo un poco porque esto es demasiado para mí, doctor Erdely. Si hay 2,900,000, no, 3 millones pues de casos, habría que multiplicarla por 30, serían 90 millones de casos confirmados o de contagios. No, de totales confirmados son casi esos 3 millones, ¿no? Pero si quisiéramos saber cuántas personas en México a lo largo, porque es una cifra acumulada, a lo largo de toda la epidemia, cuántas personas ya han tenido contacto con el virus, son aproximadamente 90 millones de personas, efectivamente. La mayoría, hay que decirles, recordarlo, son casos asintomáticos, o casos muy leves que ni cuenta se dieron. A ver, entonces 90 millones de 126 millones de mexicanos, 90 millones ya han tenido o hemos tenido contacto o algún tipo de contagio de COVID. Aproximadamente sí, con base en cifras oficiales e incluso con base en las estimaciones que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública el año pasado con su encuesta nacional de salud y nutrición, aproximadamente por ahí anda el número. Doctor Erdely, una pregunta, ¿por qué el factor es 30?
Pues voy a tomar, por ejemplo, este estudio al que hice referencia, que nos presentó el Instituto Nacional de Salud Pública en diciembre del año pasado. Nos presentaron un estudio, hicieron un muestreo serológico a nivel nacional, es decir, tomaron una muestra estadísticamente representativa nacional de personas, tomaron sus muestras de sangre y analizaron si ya tenían o no anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Y encontraron y estimaron que aproximadamente el 25% de la población hasta mediados de noviembre del año pasado había tenido ya contacto directo con el virus. Ahí estamos hablando de 31 millones de personas aproximadamente. ¿Cuántos casos confirmados llevábamos a mediados de noviembre del año pasado? Poco más de 1 millón. Entonces ahí ves tú la relación, aproximadamente 30 veces lo que estimó la propia autoridad es 30 veces los casos confirmados que se tenían hasta ese momento. Después, en febrero, el IMSS hizo un ejercicio similar, aprovechando que atiende a mucha gente y que tiene muchas muestras de sangre tomadas en sus laboratorios. Hicieron también un muestreo a nivel nacional y también llegaron a la misma conclusión de que el factor es aproximadamente, o sea, el contagio real, 30 veces los casos confirmados. O sea que ya casi todos los mexicanos nos hemos contagiado. Aproximadamente, pues por decirlo sencillo, 2/3 partes, ¿no? 2 de cada 3 mexicanos ya han tenido contacto directo con el virus. Insisto, la gran mayoría de forma asintomática, ni cuenta se dieron, o de forma leve, pero sí aproximadamente 2/3 partes, y se va a seguir incrementando con el ritmo que traemos de contagios, aun cuando ya estemos cerca de alcanzar un pico y empieza a descender. En lo que desciende, todavía mucha gente se va a infectar, y este porcentaje que ahorita anda cercano al 70%, pues podría acercarse algo así como al 90% de la población. Ahora, estos datos, doctor Erdely, que son científicos, ¿los acepta el gobierno, la Secretaría de Salud, estas proyecciones y estas de hablar de 2/3 partes de mexicanos que ya se han contagiado o nos hemos contagiado? Digo, pues en esas 2/3 partes estamos, pues una gran, obviamente, perdón la redundancia, una gran mayoría, ¿no? No abiertamente, de repente lo han dejado, digamos, lo han deslizado, ¿no? Como lo hicieron en diciembre con este estudio. Después recuerdo alguna conferencia de prensa de las que daba López-Gatell por las tardes, no recuerdo si fue por ahí de abril, que medio mencionó que ya para entonces ya iba como en 50%. O sea, obviamente no es un dato que le gusta al gobierno hablar, porque pues es un dato que se presta a comentarios, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los estudios de exceso de mortalidad. Siempre han estado ahí y ahí está la cifra, pero obviamente no hacen mucho énfasis, porque pues hablar del exceso de mortalidad total pues es una cifra que puede ser utilizada pues para criticar la estrategia gubernamental del manejo de la epidemia, pero las cifras están ahí y se pueden deducir de ahí mismo. Te comento rápidamente una anécdota personal. Yo era de las personas que padecía unas 2-3 gripas al año y 2 infecciones fuertes de la garganta al año, o sea, como unas 5 veces por año. Soy muy vulnerable a eso. Y desde que estamos en el encierro total y que uso además mascarilla, no me he enfermado. En toda la epidemia no me he enfermado, ni una gripa, nada. ¿Esto qué me está diciendo? Que afuera está el contagio, afuera está el peligro, afuera hay muchos virus respiratorios todo el tiempo a los que me estaba yo exponiendo. Entonces, efectivamente, aun cuando termine controlando la epidemia por COVID-19, yo ya aprendí algo. Yo voy a seguir usando mascarillas, haya o no epidemia, ¿eh? Sí, yo también, doctor, he tomado esa decisión. Cada vez que salga me voy a poner el cubrebocas. Le mando un abrazo, doctor Erdely. Por supuesto que vamos a seguir hablando, doctor. No me malinterprete, perdón, pero solo expresé algo que sentí en un momento. Lo entiendo perfectamente. Un gusto, Joaquín, como siempre. Buenas tardes. Un abrazo, doctor Erdely. Muchas gracias, doctor Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas, actuario, con las proyecciones, ¿sí? Ahí están las cifras. Voy a los anuncios y en agosto, el regreso a clases presenciales. El presidente López Obrador había dicho, volverán a clases, llueve, truene o relampaguee. Pues llovió, tronó y relampagueó.
y los niños volvieron a clase. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El regreso a clases. Maestros y alumnos y padres de familia se preparaban para esta nueva, entre comillas, normalidad. El daño causado por el confinamiento, la educación a distancia, la violencia intrafamiliar, el incremento en las adicciones y las desigualdades serán el fiel de la balanza en el regreso a clases de forma presencial. Padres, docentes y toda la comunidad escolar tendrán que construir la nueva realidad que será crucial para niños, adolescentes y jóvenes. La Organización Mundial de la Salud, UNICEF y especialistas que han analizado el impacto de la pandemia recomiendan que los niños deben regresar a clases sin dejar de lado las recomendaciones sanitarias. Verónica Ruiz González es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM y dice que hay una situación que debe analizarse, pues si se considera el tiempo de confinamiento, la mayoría de los niños va a estar mejor en la escuela porque ya hay cifras de alerta. Se ha incrementado la obesidad infantil, los problemas en el sueño, el abuso, en el uso de juegos electrónicos, de pantallas, los riesgos en internet y redes sociales. Se ha observado regresiones en el desarrollo al momento por el aislamiento social. Y también desafortunadamente tenemos cifras de alerta en cuestión del incremento de ansiedad, de depresión, autolesiones e incluso suicidio, sobre todo en adolescentes. Y es que la escuela es un espacio que requieren los niños. Ahí inicia el proceso de socialización a partir de los 3 años. La recomendación que hace es que los padres tengan información actualizada y responsable de fuentes oficiales para analizar los riesgos reales, y dice que el regreso a clases no será recomendable para niños vulnerables como aquellos que tienen alguna discapacidad, asma o padecimientos crónicos. Es necesario tener rutinas para antes de salir a la escuela, en el trayecto y al regresar, como usar cubrebocas, tomar temperatura, mantener sana distancia y verificar si no hay síntomas de COVID. Sobre el uso de cubrebocas, dice que el principal obstáculo para que esto sea constante han sido los papás, pues se quejan y dicen que no pueden respirar. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Y así llegó el 30 de agosto, la fecha del inicio de cursos presenciales después de más de un año de cursos a distancia. Y la verdad que sí fue un regreso masivo y la verdad que no produjo el desastre que algunos habían adelantado. Y en uno de esos respiros que nos daba esta pandemia, el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, hablaba de este regreso a clases y él lo planteaba en estos términos, como un gran reinicio para la humanidad, así, de ese tamaño. Yo aquí te quiero mencionar 5 breves para dar una idea de cómo estamos hoy y qué niños son los que están regresando a clases, que no tienen nada que ver con que si no hubiera habido pandemia. Son niños que han perdido primero, Joaquín, capacidades cognitivas, porque al estar, y está demostrado en muchos estudios, pegado a una pantalla todo el día, te hace perder, por un lado, capacidades de atención, memoria de corto plazo, porque los episodios del día, tú antes, el niño se levantaba, desayunaba, iba al colegio, regresaba a su casa y podía tener 6 o 7 escenarios a lo largo del día. Hoy, frente a una pantalla, el tiempo le pasa diferente, distinto, no tiene capacidad de recordar un momento, un minuto con relación al que pasó antes. Son niños también, Joaquín, que han perdido gran parte de su inteligencia emocional. Y este sería un segundo tema. Tienen emociones escondidas, no gestionadas de manera adecuada, les están afectando profundamente y no hay forma de que puedan en un momento determinado sacarlas adelante. El tercer punto, Joaquín, siguiendo de alguna manera concatenado con la inteligencia emocional, es que este es el dato aterrador que veíamos a finales del año pasado y que se sigue confirmando. 1 o más de 1 de cada 2 niños, de cada 2 estudiantes, inclusive hasta educación media superior, está pasando por procesos de depresión o ansiedad. Veía yo hace unos días, un par de meses, una encuesta a niños de primaria del Valle de México y las palabras que aparecen en niños más pequeños: miedo, más grandes, tristeza.
Están pasando un momento realmente complicado que los ha cambiado profundamente. Otra de las cuestiones que se ha perdido, Joaquín, curiosamente y parece broma, son sus capacidades físicas. El 80% del desarrollo de un niño está ligado al juego físico, a la actividad, porque así se va desarrollando además la corteza cerebral. Y resulta que son niños que han vivido encerrados, prácticamente pegados a la televisión, a algún videojuego, y eso también es otra de las carencias importantes que ahora tienen los niños. Con estas carencias, Joaquín, tenemos la necesidad hoy en el mundo, y en México particularmente, de ver qué hacemos, un plan de ajuste para recibir a estos niños que van a entrar el 30 de agosto. Hace falta capacitar a los profesores, en esto yo he insistido y quiero seguir insistiendo, ya hay algunos mecanismos, algunos colegios podremos relacionarlos con algunos que ayuden a sus profesores para recibir a esos niños y poderlos orientar. Ese plan de ajuste hoy es lo más urgente que tenemos enfrente. Y por otro lado, Joaquín, también esta pandemia ha tenido dos caras de la moneda. Una cara, sin duda, es positiva. Hemos aprendido a valorar más lo que tenemos, las relaciones humanas, lo que nos parecía normal, Joaquín, salir a la calle y saludar a un amigo, comer con alguien, relacionarnos con nuestros padres ya mayores de edad, era lo normal. Ahora entendemos el enorme valor del presente, el enorme valor que eso tiene para todos nosotros. Esa es la cara positiva. Hemos visto un mundo mucho más humano, pero tiene también una cara muy negativa la pandemia, que son la pérdida de la ilusión y la esperanza. Esa fuerza interior que nos va a hacer falta para llegar al nuevo puerto y que la hemos perdido en grandes núcleos de la población y que hace falta recuperarla. Esas dos caras de la moneda están también en nuestros niños, Joaquín. Y esto nos ha hecho, entre otras cosas, ver que el modelo educativo, que ya se venía discutiendo antes de la pandemia en México y el mundo, el modelo que seguimos en el siglo XX pensando que la escuela solamente es transmitir conocimientos, era un modelo muy limitado, porque los estudiantes que tienen solo acumulación de conocimientos no son capaces de resolver problemas, en muchas ocasiones no se comportan éticamente porque no tienen una visión adecuada del mundo. Por eso yo digo, y esto para los padres de familia, que en la verdadera educación en la que tenemos que apostar por nuestros hijos es como una mesa de 4 patas. Una mesa en que la primera pata es los conocimientos, por supuesto, y el razonamiento. Una segunda pata tiene que ver, Joaquín, con algo que hasta hace pocos años nos empezamos a dar cuenta de su relevancia, que es la inteligencia emocional. Otra pata son las habilidades y competencias para resolver problemas. Y finalmente, una pata fundamental de esa mesa es cómo les inculcamos valores para comprender y juzgar el mundo. Después de los anuncios, vamos a ir a los anuncios, la desfachatez de las farmacéuticas y el fracaso de los dirigentes deportivos en México en las Olimpiadas de Tokio, que no de los deportistas. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Seguimos en agosto y en agosto se registró pues una expresión más de farmacéutica, ¿sí? El egoísmo, su miseria cuando empezaron a regatear las medicinas y a subirlas de precio. La Comisión Federal de Competencia Económica multó con 903,479,000 pesos a empresas farmacéuticas y 21 personas físicas por coludirse en el mercado de distribución de medicamentos. Además, por realizar acuerdos para restringir el abasto como conductas para fijar, elevar, concertar, manipular e incrementar el precio de los medicamentos, 10 directivos fueron inhabilitados. Además de que las conductas han generado un daño estimado al mercado de 2,359 millones de pesos. También generó un daño a las familias mexicanas, particularmente a las de menores ingresos, quienes gastan aproximadamente 24,000 millones de pesos en la compra de medicamentos recetados, medicamentos sin receta y material de curación. La COFESE detalló que las empresas sancionadas por incurrir en prácticas monopólicas fueron Casa Marzam, Casa Saba,
Controlaba Fármacos Nacionales, FANASA, NADRO, Almacén de Drogas, incurrieron en acuerdos para no distribuir medicamentos a nivel nacional durante los días de descanso obligatorio. La práctica se llevó a cabo durante un periodo de casi 10 años. Asimismo, se coludieron para no distribuir o comercializar, sino solamente una cantidad restringida o limitada de medicamentos a determinadas farmacias. Dichas conductas restringieron el abasto a las farmacias y perturbaron las condiciones de disponibilidad, acceso y compra de medicamentos en perjuicio de los consumidores. Otra práctica ilícita fue el de aplicar descuentos limitados a las farmacias. Al homologar una lista de productos, provocó que el precio de diversos medicamentos aumentara 3.66%. Asimismo, las farmacéuticas ejecutaron un mecanismo que permitió a los distribuidores coludirse para homologar de forma escalonada los precios de venta de los medicamentos a las farmacias para mejorar su margen de ganancia. Cabe destacar que la Comisión Federal de Competencia Económica impone por primera vez este tipo de sanción por el dolo y la intencionalidad. Debe ejecutarse inmediatamente, aun cuando existan amparos por resolverse. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Y en agosto fueron los Juegos Olímpicos de Tokio. Se aplazaron todo un año y México ahí mandó su delegación, que quedó en el lugar 84. En el lugar 84, 4 tristes medallas de bronce, debo decirlo. Ni una de plata y, por supuesto, ni una de oro. ¿De quién es el fracaso? De las autoridades deportivas, tanto del gobierno como las llamadas independientes olímpicas y sobre todo de esa mata, de esa mafia que es o que son las federaciones deportivas. Lo rescatable fue sin duda el esfuerzo de los deportistas, como siempre, que a pesar de autoridades de gobierno y olímpicas, pues dieron milagros, dieron lo mejor que tenían. Y muchos de ellos, no por una política de Estado, no, por esfuerzos personales, por esfuerzos de la familia, por puros sacrificios, no por programas gubernamentales de desarrollo del deporte, que si fuera así, esto hubiera sido un desastre, un fracaso. Sobre eso entrevisté a Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano durante décadas, que por cierto ya dejó el cargo. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Joaquín. Bueno, efectivamente los resultados no fueron los que teníamos como expectativas. No se puede considerar, como he visto que lo manejan en los adelantos de tu noticiero, como fracaso. Y te voy a decir por qué. Porque de la expectativa que tenía el Comité Olímpico eran 5 medallas, siempre lo dijimos así. Nos faltó una para llegar al límite que habíamos puesto. Pero además sí tuvimos oportunidad de nuevas medallas con Jorge Orozco, que es un gran tirador de escopeta de fosa olímpica y que había hecho ese día 5 series de 25 tiros, atinándole, pegando a todos los discos. Y en la última tirada de 25 pegó solo a 22 y 3. Los 3 últimos tiros no los logró. Eso nos hubiera dado una medalla de oro, desgraciadamente no fue así. Lo mismo con Yael, un clavadista de una gran excelencia y que en el último clavado pues no se tiró como está acostumbrado. Pero bueno, en fin. Carlos, pero el hecho es que fíjate, desde el planteamiento se nota la división que existe. El Comité Olímpico Mexicano que tú presides dice, calculábamos 5 medallas. La CONADE, que es el gobierno que dirige Ana Gabriela Guevara, dice, nosotros 10. Bueno, pues no hay unidad ni siquiera en las metas, Carlos. Bueno, mira, como tú sabes, el Comité Olímpico no es quien prepara a los atletas y los evalúa para los Juegos Olímpicos. A nosotros nos lo entrega ya las federaciones nacionales, que en coordinación con la CONADE, que es la responsable de la parte financiera para preparar a los atletas, nos entregan ya el listado final para poderlo registrar. Nosotros verificamos que hayan cumplido con los parámetros internacionales, como es la Carta Olímpica que así lo señala, y por ello, después de haber hecho el estudio y la evaluación, nosotros definimos que fueran 5 medallas las que teníamos posibilidad.
Eso sí, hay que reconocerlo, no todas de bronce. Yo calculaba que cuando menos, como había sido en los Juegos pasados de Río de Janeiro, fueran 2 de plata o 1 de plata y 1 de oro. Pero las cosas no se dieron así. Sin embargo, pues reitero, no es un fracaso. Estamos trabajando, tenemos 21 finalistas, que eso es un buen número, y de ellos 7 son cuartos lugares, muy cerca, algunos de ellos como Alexa Moreno, una gran gimnasta, que quedó pues a centésimas de alcanzar la medalla. Sí, a ver, yo no critico a los deportistas. Los deportistas hacen lo que pueden con lo que tienen, y a veces mucho más de lo que pueden con lo que tienen. Yo hablo de un abandono histórico, una falta de política de Estado deportiva, y que nos ha llevado a que el himno nacional no se escucha en unas Olimpiadas. La última vez que se escuchó fue por el fútbol en Londres en 2012, Carlos. Es correcto. Y coincido contigo, lo que hace falta es una política de Estado, definir, no por sexenio, sino como le hacen a los países que son grandes potencias en el deporte, hacer un programa a 30 años, y tú sabes que eso, bueno, pues es un poco, sino muy difícil lograr un programa a 30 años y que se respete. ¿Perdón? Aquí es imposible hacer uno a 3 años, hombre. Sí, es cierto. Sin embargo, pues eso es lo que más preocupa. Y ahora que has dicho 3 años, nos faltan 3 años para llegar justamente a París, y ahí es donde hay que trabajar, Joaquín. Voy a unos anuncios y regreso. Lo de agosto, que podría ser de cualquier mes del año, pero en agosto se acentuó. Los accidentes carreteros, fuera de control. ¿Por qué? Por la falta de revisión de los niveles de carga de los transportistas y por el mal estado de las carreteras, también por la explotación de choferes. Continuamos. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Y en agosto se registró algo que en otro país hubiera sido un escándalo, que hubiera afectado y reventado su Congreso, que hubiera afectado y reventado sus partidos, pero aquí no. Me refiero a Saúl Huerta, el diputado violador de Morena. Morena dijo, no, yo lo expulso, pero siguió siendo diputado y siguió teniendo fuero y siguió asistiendo a las sesiones de la Cámara de Diputados y siguió votando y siguió cobrando su sueldo y todas las prebendas que tiene como diputado. Finalmente, a este diputado Saúl Huerta, sí, la Cámara de Diputados le quitó el fuero y está detenido. Pero a otro diputado, Mauricio Toledo, acusado de lavado de dinero, entre otras cosas, no. Él pudo escapar a Chile y desde ahí sigue viendo la película en México en la impunidad. Comenzó a las 11 horas en la calle con el plantón presencia de María Guadalupe Lezama y Teófilo Benítez, mamá y abogado de la víctima de abuso sexual del diputado Saúl Huerta. A pesar de que diputados intentaron ingresarlos, la mesa directiva les prohibió el acceso al recinto para no entorpecer el debido proceso y en lugar de ayudarlos, perjudicarles. Al interior, 1327 inició el segundo periodo extraordinario con homenaje a María Elena Chapa, incansable luchadora por los derechos de las mujeres. Fallecida este lunes, el quórum en la sesión semipresencial era de apenas 387 de los 500 diputados. 15:30 se erigen en jurado de procedencia los diputados federales y el presidente de la sección instructora, Pablo Gómez, al defender los dictámenes de ambos diputados a los que se iniciaba juicio político, aclaró que se actuó con legalidad, pero que a partir de ese momento desaparecían banderas para ser todos por igual jueces que determinarían o no retirar la inmunidad procesal a un morenista y un petista. Y punto. Si son culpables o no de lo que se les acusa, eso es de otra autoridad. No es mandar a la cárcel a nadie, es permitir que la justicia diga, nada más. Nosotros no somos la justicia. A pesar de que la defensa de Saúl Huerta argumentaba violaciones al debido proceso cometidas sobre todo por la intromisión de los medios de comunicación a la vida privada del legislador, la Fiscalía Capitalina enumeró casos y pruebas con detalle de abusos sexuales que evitamos replicar. Casi unánime fue la votación para desaforar al ex morenista poblano, 447 a favor, solo 2
Paola Tenorio Adame, diputada de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y Agustín García Rubio, de Michoacán, las abstenciones, ambas de Morena. Lo complicado, como ha sido siempre, vino en el caso del desafuero de Mauricio Toledo. Luego de que le negaron amparo, presentó solicitud de licencia y además se ausentó un poco del país. Dijo en una carta hecha pública en sus redes, donde no se cansa de cantar su inocencia, que tenía en Chile un compromiso ineludible. Además, y lo aclara, de ser hijo de chilenos. Los representantes de la Fiscalía Capitalina estaban siendo apenas ayer enterados por las autoridades migratorias que su fuga del país, ayer lo notaron, se dio desde el pasado 26 de julio, hace 16 días. Ahora le piden de la manera más atenta que vuelva, por favor. Esta salida del país del diputado deja en una sombra de dudas sobre su disposición a llegar a la verdad. Por ello le hacemos un llamado a que regrese de inmediato al país y se presente ante la autoridad judicial. Un servidor público honesto no huye ni se esconde. El abogado de Mauricio Toledo asegura que todo es ilegal en este proceso, que las autoridades de Claudia Sheinbaum solo buscan desquitar ardores del pasado. Un legislador no será desaforado por revanchas, vendetas, antagonismos o peor aún, por decisiones derivadas de contiendas políticas de antaño. Y aquí sí, muy solidarios con el inculpado, petistas se sintieron ofendidos de lo que llamaron show armado. Tanta fue la ofensa que abandonaron el pleno, pero votaron en contra a distancia. Las y los diputados del Partido del Trabajo no podemos respaldar un procedimiento afectado de irregularidades. Pero a quienes quieren vernos confrontados con nuestros aliados de Morena, les decimos que se van a quedar con las ganas. Se equivocan quienes creen que este asunto será causa de división o de ruptura. La 4T, óiganlo bien, está más firme que nunca. Por eso, con plena responsabilidad, el grupo parlamentario del PT ha tomado la decisión de abandonar esta sesión. No participaremos en esto que consideramos evidentemente algo muy cerca a un circo. Finalmente, con una votación mucho más diferenciada, 381 votos a favor, 24 en contra, todos de la bancada del PT y 37 abstenciones de la bancada del PRI, se desafuera al diputado Mauricio Toledo, que está en Chile. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Bueno, estamos en el cuarto año de gobierno del presidente López Obrador. Y todavía sigue el cuento del avión presidencial, ese que se rifó pero no se rifó, ese para el que había compradores pero nadie lo compró, ese que se iba la ONU lo iba a vender, dijo que ya había compradores, puros cuentos. Ahí sigue el avión presidencial, el Dreamliner 787, el TP-01, del cual el presidente López Obrador no se ha podido deshacer a pesar de rifas, ofertas baratas y pagos en abonos fáciles. Hola Joaquín, buenas tardes. Comentarte pues de este tema de la rifa del avión presidencial, Joaquín. Pues hemos estado haciendo un recuento de los recursos y comentarte que al menos 2 hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional nos indican que no han recibido el dinero, y en el caso de Guanajuato es la misma explicación. También en el Hospital General de Jojutla no se tiene certeza de la utilización del recurso. Y también comentarte, Joaquín, que el resto de los hospitales, 9, al menos de esos 13 ganadores que recibieron 20 millones de pesos, pues no los han ejercido. En el caso de Sinaloa, es el único hospital que nos han dado información respecto a la utilización del dinero que se utilizó justo en esta unidad médica para remodelar sus instalaciones. También decirte que en otros hospitales, como es el caso de Chiapas, apenas se va a utilizar el dinero en una remodelación, y sin embargo en los 3 hospitales del IMSS y 2 del ISSSTE todavía no se ejerce, Joaquín. En agosto se registró una tragedia, quizá la mayor tragedia motociclista en muchísimos años, en la carretera México-Cuernavaca, que los fines de semana ha sido tomada y es tomada como pista de carreras por algunos motociclistas, por algunos. Ahí se registró un accidente por exceso de velocidad en el que murieron 7 motociclistas.
Toda una tragedia. 3 accidentes ocurridos ayer en la carretera México-Cuernavaca dejaron un saldo de 7 personas muertas y 15 lesionados. En los percances ocurridos entre la zona poco antes de llegar a Tres Marías y la curva conocida como La Pera, se vieron involucradas por lo menos 15 motocicletas, 2 trailers y por lo menos 15 vehículos más que quedaron siniestrados al tratar de esquivar a los motociclistas y chocaron entre ellos o contra el muro de contención. Los accidentes ocurrieron en un tramo de 5 kilómetros, por lo que Caminos y Puentes Federales, en coordinación con la Guardia Nacional, tuvieron que cerrar la carretera en el sentido hacia Cuernavaca y un carril hacia la Ciudad de México. Después de las 11 de la mañana, las imágenes de los accidentes se hicieron virales en las redes sociales. El primer accidente se registró a la altura del kilómetro 51, cuando una pareja que circulaba a bordo de una motocicleta se impactó en la parte trasera de una camioneta. Más adelante, a la altura del poblado de Tres Marías, otras 2 personas sufrieron otro percance al intentar frenar a alta velocidad, lo que ocasionó que perdieran el control y chocaran contra un vehículo. Ambas personas salieron disparadas y murieron en ese sitio. El tercer accidente se registró en la curva conocida como La Pera, donde 2 motociclistas se derraparon e impactaron contra un tráiler. Un joven llamado Carlos Rosete dio su testimonio a un noticiero de televisión y narró: pasamos la caseta de cobro y venía yo con la moto de acá atrás y veníamos circulando como a 250, o sea, veníamos echando carreritas, pero ya después los perdí y pensé que ya había pasado el accidente aquí adelante cuando ellos se estrellaron atrás de una camioneta blanca. La velocidad máxima permitida en esa carretera es de 110 kilómetros por hora y no de 250, como narró ese testigo. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Así la tragedia en la México-Cuernavaca. ¿Pero usted cree que sirvió de alguna enseñanza? No. Las carreras siguen. Durante unos días la Guardia Nacional, en sus funciones de policía de caminos, estuvo conteniendo esto, pero duró una semana o 2. Después de septiembre, la carretera México-Cuernavaca volvió a ser la pista de carreras que siempre ha sido para algunos motociclistas. Bueno, quiero decirle que después de los anuncios, otra derrota militar para Estados Unidos, de Vietnam a Afganistán. Siga con nosotros en la revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. En abril pasado, el gobierno del presidente Biden anunció el retiro de las tropas de Afganistán, la guerra más larga en la historia de Estados Unidos, 20 años, guerra que inició tras los atentados terroristas de allá, de septiembre de 2001, en las Torres Gemelas de Nueva York. El 15 de agosto, los talibanes se hicieron del control de Afganistán, entraron caminando, tomaron la capital, Kabul, caminando, y el caos y el drama del desorden se vivieron en el aeropuerto de Kabul, donde cientos de afganos y extranjeros buscaban huir desesperadamente. En esta urgencia entrevisté a Progar, una joven afgana que vive en México y que pedía al gobierno mexicano rescatar a su familia atrapada en Kabul. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí en su programa, Joaquín. Al contrario, Progar, ¿cuándo llegaste? Llegué a México en 2016. ¿Cómo llegaste? Pues como teníamos muchos problemas en Afganistán con todo lo que estaba pasando, o sea, nunca tuvimos la oportunidad bien para las mujeres que puedan tener las oportunidades internacionales y todo. Entonces yo estaba buscando más de lo que ofrecía mi país. Y había mucha gente que conocía de Estados Unidos y de aquí las organizaciones que ayudan a las mujeres y trabajan para ellas. Entonces me ayudaron a venir a México para poder estudiar aquí en México. ¿Y vives con alguien? Aquí vivo sola, pero está mi hermana aquí también. A ver, es que se me fue el audio. ¿Vives con? Vivo sola, pero está mi hermana aquí también en México. Pero mi familia está en Afganistán. ¿Ella vino contigo o llegó después? Ella vino conmigo.
¿Y ahora qué es lo que pides en este momento en donde la situación en Afganistán ha dado un vuelco? Y yo insisto, no ha terminado, está comenzando ese conflicto, recomenzando. Exactamente, lo que está pasando es algo que rompe el corazón de cualquier persona, más de la gente que están dentro del país, y como yo tengo mi familia adentro, entonces es algo muy difícil para mí y para mi familia verlos pasar en estos momentos donde nadie lo esperaba que llegara tan rápido y tan pronto. Entonces, lo que queremos hacer ahorita, como México me dio a mí la oportunidad de venir aquí y estudiar y tener una buena vida. Y eso es lo que yo quiero para mi familia, y lo que yo quiero es de que el gobierno de México me ayuda a traer mi familia de Afganistán a México para que ellos también puedan tener estas oportunidades, que puedan vivir aquí, puedan estudiar, puedan tener una vida que no hay explosiones y no hay problemas, y que las mujeres no enfrentan las cosas que está pasando aquí ahorita en Afganistán, que los hombres, los talibanes les están matando y les están pegando con piedras. O sea, no puede imaginar una persona de tal peor casos que está pasando en Afganistán en este momento. Cuando estuve en Afganistán en esos años, los talibanes no estaban en mi ciudad, pero estaban un poquito lejos de mi ciudad, y tenían reportes, veíamos videos de que lo que estaba pasando a las mujeres. Y ahorita, como llegaron a todo Afganistán, ya tienen todo el país para ellos, pueden hacer lo que quieran para hasta o sea, matarlos y matarlas es algo que no es muy grave para ellos. Lo pueden hacer así de repente, si les caes mal o si dices algo mal, ya te pueden matar ahí. Pero el peor caso es de que les matan a las mujeres con piedras. O sea, les pegan en la ciudad, ahí les sacan en la calle, y toda la gente tiene que pegarles con piedras y hasta que se mueran esas mujeres. Entonces, o sea, ahorita Afganistán es el peor lugar para una mujer que vive en Afganistán. O sea, no puede ser algún lugar peor que Afganistán. Y en esta crisis humanitaria y política para Biden, él tuvo que asumir la derrota de Afganistán y el desorden y el caos en la retirada de las fuerzas estadounidenses. Murió Charlie Watts, un hombre legendario, un hombre que durante medio siglo, durante más de 50 años, marcó el ritmo con su batería de los Rolling Stones, el rockero impecable. Charlie Watts decía: prefiero tocar sutilmente que alardear con la batería. Y no alardeaba, hacía magia en la batería. Mientras Mick Jagger cantaba Bájate de mi nube o Satisfacción, la música de fondo y la batería de Charlie eran un lujo para los oídos. Mick Jagger cantaba, estaba cansado y enfermo, harto de esto, y decidí dar una vuelta por la ciudad. Estaba tan silenciosa y tranquila, no había nadie, ni un alma alrededor. Me acosté, estaba tan cansado y empecé a soñar. Entonces Charlie Watts iluminaba esas frases y nunca se cansaba. Charlie era uno de los miembros más longevos en la alineación actual de los Rolling Stones. De hecho, era el único integrante, aparte de Mick Jagger y Keith Richards, que aparece en todos los álbumes del grupo. Además de ser el baterista, también se encargaba del diseño de algunas de las portadas de sus discos. Siempre fue considerado como una de las personalidades serias del grupo. Su estilo tranquilo y calmado detrás de la batería siempre contrastó con las personalidades alocadas de Jagger y Richards. Y aún así, era uno de los miembros más queridos de los fanáticos de los Stones. Su estilo era justo lo que necesitaba el grupo. No se puede concebir a los Rolling Stones con otro baterista que no sea Charlie Watts. Y eso le ganó que en 2006 fuera elegido por la revista Modern Drummer como integrante de su Salón de la Fama junto a otros notables bateristas como Ringo Starr y Keith Moon. La última vez que los vimos en México fue en la primavera de 2016. Entonces fue increíble ver la vitalidad de esos hombres de casi 80 años. ¿Y qué decir del concierto gratuito realizado en La Habana esa misma primavera y que concentró a poco más de 400,000 fans? Fue la noche más rockera en la historia de esa isla y el primer evento de esa magnitud en la historia de ese país. Después de 58 años ininterrumpidos de carrera, Charlie Watts murió a los 80 años. El vocero del músico informó: ha fallecido pacíficamente en un hospital de Londres, rodeado de su familia. Era un querido esposo,
padre, abuelo y uno de los bateristas más grandes de su generación. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Terminaba agosto con una noticia política. Olga Sánchez Cordero dejaba la Secretaría de Gobernación por acuerdo del presidente López Obrador y también por decisión del presidente López Obrador. Regresaba al Senado, era senadora con licencia, para asumir la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. También por instrucciones del presidente de la República, es parte de su derecho constitucional de designar y remover libremente a los integrantes de su gabinete, designó a su paisano y querido amigo, fraterno amigo, sí, Adán Augusto López Hernández como nuevo secretario de Gobernación, agregando un aspirante a la carrera presidencial. Pero todo esto lo vamos a revisar en estos meses que nos faltan de la revisión que hemos hecho del año que estamos haciendo, seguimos haciendo, de lo que fue el año pasado, el 2021. Hoy arrancamos prácticamente 2022, el año nuevo, un año pues como esta corbata, ¿sí? Lleno de esperanza. Eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde, que todos tengamos un gran año nuevo.